Saludos y muchas bendiciones en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, les invito a que me acompañen unos momentos en la presencia del Señor. Vamos a compartir estos minutos dedicados a la presencia y al Santo Espíritu de Dios. Este tema lo he titulado La vida en el Espíritu y solamente vamos a abordar 2 puntos. El primero será agradar a Dios y el segundo pertenecer. Y vamos a hablar en línea en qué consisten estos 2 puntos. La lectura está tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 8 y 9. Escuchemos con suma benevolencia. Y así nos habla el Señor. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra de Dios. Vamos a explicar de inmediatamente, de una forma sencilla y de una forma que lo pueda entender todo el mundo, hasta un niño de 7 años, en qué consiste agradar a Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que agradar a Dios consiste en hacer siempre la voluntad del eterno presente que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y así como lo dice la lectura de una forma muy explícita de introducción, dice lo siguiente: así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que no pueden agradar a Dios? Los que vivimos, porque no quiero excluirme, porque también soy pecador, no soy santo, no estoy en los altares, los que vivimos conforme a la carne. No podemos agradar a Dios. ¿Y qué necesitamos? Renunciar definitivamente a los desórdenes de la carne, porque la carne simplemente pone un bloqueo a las cosas del Espíritu. Y el Espíritu Santo no puede fluir en una persona que todavía permanece esclavo en las cosas que son los frutos de la carne, con todos sus desórdenes. Y concluyo con la siguiente palabra, el segundo punto, que es pertenecer. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en relación a pertenecer? Está refiriéndose que nosotros estamos llamados a dejarnos guiar por la santa fuerza del Espíritu de Dios, por su Espíritu Santo. Y así mismo lo manifiesta el Señor. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Es decir, que nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, estamos llamados a darle morada a Cristo en nuestras vidas. Y cuando le abrimos la puerta de nuestras ciudades, de nuestras casas, de nuestros corazones, invitamos a Cristo que entre en nuestra vida para que a través de su luz Él pueda iluminar nuestras vidas. Ya Él es quien nosotros le pertenecemos. No es la fuerza del desorden del espíritu de la carne, es Cristo. Entonces necesitamos estas 2 grandes verdades. Necesitamos agradar a Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a dejarnos guiar por la fuerza de su Santo Espíritu. Verso, tenemos que pertenecer a Cristo para entonces nosotros poder ejercer el dominio de lo que son los desorden de la carne. Porque así como lo dice la palabra de Dios, y aquí le doy conclusión a esta parte, en el verso 13, leyendo en el mismo contexto, dice el Señor: pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Palabra de Dios. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que entender. Tenemos que morir a las cosas de la carne para poder vivir como hijos de Dios, dejándonos guiar por la santa fuerza del Espíritu Santo, que nos quiere conducir siempre por el bien infinito y por esa finalidad que es Dios, a través de nosotros ser obedientes como hijos de Dios. Y este es el mensaje. Muchas bendiciones.